Mientras va Eh, cargando, yo quiero agradecer a la Asociación de Exalumnos de la Universidad San Martín de Porres por esta oportunidad de presentar esta presentación, valga la redundancia, sobre la inversión minera como pilar de la economía peruana. Yo entiendo que hay pues mucha discusión en el Perú sobre la importancia de un sector como el sector minero. El sector minero esencialmente es un sector que... Ay, ahora ya entró. A ver, ahora sí. Usted me avisa nomás para avanzar. sí, lo que pasa es que está en chiquito esto. Ahora, ¿cómo hago? Minimizar video. No, ahí estamos, ya. Bueno, es un sector, esencialmente un sector que se desarrolla en muchas partes de nuestro país. Esencialmente es un sector absolutamente descentralizado. Pero hay historia detrás de la minería que yo pensaba un poco en esta presentación, qué es lo que podíamos conversar al respecto. Por ejemplo, mucho se habla de Antonio Raimondi, un gran estudioso de la geografía y de la geología del Perú, y que viajó durante 30, 40 años por todo el territorio peruano. Y dicen que Antonio Raimondi dijo que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Pero si ustedes visitan la casa museo de don Antonio Raimondi en San Pedro de Yoc, se encuentran con lo primero que dice un gran letrero. Raimondi no dijo que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Son esas historias que se tejen en nuestro país sobre la minería y que por supuesto tienen un impacto sobre las mentes y los puntos de vista que tenemos en nuestro país. Mañana, es una coincidencia, me van a publicar un artículo en el diario El Comercio donde yo esencialmente aclaro esa comparación que hacen algunos medios de comunicación entre el guano, el salitre y la minería actual. Mucha gente dice la minería se va a acabar y por lo tanto vamos a tener lo mismo que hemos vivido con el guano y el salitre. Yo creo que eso también hay que erradicarlo de nuestras mentes. El salitre, como todos ustedes saben, se perdió en la guerra con Chile. No es una cuestión que se agotara y que por supuesto sigue operando. Y ahí sí hay litio, como lo hay en Bolivia, como lo hay en el norte de Argentina. Y el guano de las islas es una cuestión bastante focalizado en unas cuantas islas en el litoral peruano y no tiene pues una comparación con el sector minero. Lo que decimos para quienes puedan leer el artículo que sale mañana, cuando a mí me preguntó un periodista como Nicolás Lúcar, pero entonces, ¿para cuántos años tenemos minería en el Perú? Y yo la verdad es que creo que el Perú tiene para 800 o 1000 años más y seguramente me quedo corto. Entonces estamos hablando de un sector sobre el cual se han tejido una serie de historias que muchas de ellas no son ciertas. Y en función a eso es que yo quiero hacerles esta presentación. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. El Perú evidentemente está pasando por tiempos de crisis muy difíciles, donde es evidente que hemos fracasado en el control del coronavirus. Estamos hoy día entre los primeros países con más muertes por millón de habitantes y realmente pareciera que no damos pie con bola. Y por supuesto, también el cierre de la economía en forma indiscriminada, en una cuarentena medieval que nos ha llevado a un decrecimiento económico terrible, también nos ha generado una crisis económica que es una depresión económica. No estamos hablando de una recesión, estamos hablando de una depresión económica muy seria y que tenemos que ver cómo salir de ella. A eso se le agrega, por supuesto, la crisis política que tuvimos con la caída
del gabinete del señor Cateriano, con la aprobación del gabinete del señor Martos, que esencialmente a mí me hizo recordar aquella frase de González Prada del pacto infame de hablar a media voz, porque realmente esa presentación en el Congreso, la verdad es que lo que ha habido es un deseo de congraciarse con el Congreso a cualquier precio. Yo creo que estamos en una situación muy difícil y por supuesto, por eso es que creo yo que tenemos que poner en valor todo lo que tenemos a nuestra disposición. Siguiente, por favor. Debido a la pandemia, esencialmente el Producto Bruto Interno cayó en 32.7% en mayo, la segunda peor caída del año después de abril, que cayó 40%. En marzo cayó 16%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática. Realmente una caída brutal del Producto Bruto Interno. Por eso es que insisto, esto es una depresión económica como la que tuvimos el año 29, como la que tuvimos después de la guerra con Chile. Y por supuesto en el año 2020, el Producto Bruto Interno, la discusión se está discutiendo ahora si es que va a caer entre 10, 12, 15%. Pero lo que es evidente es que todo ello va a hacer perder puestos de trabajo, va a generar más pobreza y nosotros tenemos que enfrentar esto con todo realismo. Hay economistas como Waldo Mendoza y Elmer Cuba que calculan que nos tomará 3 o 4 años recuperarnos si es que no hacemos algo dramático para mejorar nuestra economía. Siguiente, por favor. Y es evidente que hay sectores que han sufrido muchísimo más que otros. El sector turismo, el sector de aerotransporte, las líneas de aviación. Me decían que LATAM ha reportado 3.000 millones de dólares de pérdidas por esta crisis y por supuesto algo de eso tiene que ver con el Perú. Pero también han habido sectores como el consumo interno, como el negocio inmobiliario, como la educación, que han sufrido mucho, mientras que hay otros sectores que han sufrido algo menos. Y esos, por supuesto, son la agroindustria, son la pesca, son la minería, y esos sectores nosotros creemos que han sido maltratados en esta cuarentena medieval porque pudieron haber seguido operando. Pero es evidente que han sufrido algo menos que los otros sectores. Siguiente, por favor. ¿Qué nos depara el año 2021? La salida de la crisis dependerá de la pronta contención de la enfermedad y cuánto se hayan afectado los balances de las familias y de las empresas. Y las respuestas, por supuesto, de políticas macroeconómicas tienen que ser potentes y prolongadas. Y en ese sentido yo creo que el Congreso de la República y el Ejecutivo deberían de escuchar muchísimo más al Banco Central de Reserva del Perú y, ¿por qué no, el Ministerio de Economía también escuchar al Banco Central de Reserva, que ha sido un baluarte de la estabilidad macroeconómica de nuestro país? Y hay, por supuesto, riesgos que estamos enfrentando. Es obvio que la ruptura de la cadena de pagos puede ser un riesgo que hay que observar con mucho detenimiento. Una rotura, que se rompa la cadena de pagos significaría realmente una hecatombe en nuestra economía. El avance del COVID-19 en los Estados Unidos es algo que también preocupa. El malestar social que se puede presentar y, por supuesto, el año electoral y los pleitos y las crisis políticas que estamos viviendo son aspectos que, por supuesto, generan riesgos para la economía. Siguiente, por favor. Una recuperación gradual y con velocidades distintas. Luego de la cuarentena y una parálisis en casi la mitad del aparato productivo, el Perú está ingresando a una nueva etapa de esta crisis, que es la reapertura económica. Y acá yo sí quiero agregar que no hay derecho que se discuta que hay la dicotomía entre salud y economía. Yo creo que el Perú tiene que enfrentar la salud primero, pero la economía también. Y creo que es indispensable
por el bienestar de todos los peruanos, que podamos salir de ambas crisis. Entre las primeras actividades en reiniciar han estado, por supuesto, el sector minero, la construcción y algunas ramas de la industria. Así, tras la fuerte caída del Producto Bruto Interno entre marzo y mayo, los niveles de producción aumentarían gradualmente en los próximos meses. Pero esto está siendo lento y lamentablemente ya tenemos un daño a nuestra economía en este año. Siguiente, por favor. La minería, la agroindustria y la pesca se recuperarán primero, porque son las que menos han sufrido, porque son las que están más descentralizadas, porque son las que se pueden trabajar a distancia y por supuesto en el caso de la minería, porque los campamentos mineros se pueden aislar del resto de la población. Eso no quiere decir que no hayan contagios. Todas las actividades en nuestro país van a tener contagios y la minería, la agricultura y la pesca no son una excepción, pero están menos proclives a esos contagios. La minería, la agroindustria moderna, la pesca, la producción anual se normalizará probablemente hacia el 2021, pero tenemos que hacer algo más para reactivar la economía. Siguiente, por favor. La reactivación del sector minero peruano, siguiente, por favor, tiene que ver con la producción, el siguiente, tiene que ver con la producción actual. Y la producción actual, comparada con la de este año 2020, va a caer sustancialmente. Como ustedes pueden ver, todas las cifras en negativo, tanto en el cobre, como en el oro, como en el zinc, como en la plata, como en el plomo. Y eso por supuesto, tiene un impacto muy grande sobre todo el resto de los sectores económicos de nuestro país. La minería tiene la capacidad de conectarse, de encadenarse con otros sectores. Y cuando a la minería le va mal, especialmente en las zonas mineras de nuestro país, a esas zonas le va mal. Y es por eso que nosotros creemos que es indispensable reactivar el sector minero lo antes posible. Siguiente, por favor. Es obvio que somos importantes productores de todos estos metales. En Latinoamérica estamos en primero, segundo, tercer lugar en todos los metales. Y por supuesto es un círculo virtuoso que comienza con el proceso de exploración que nos lleva a los descubrimientos, que no siempre son exitosos, que luego nos lleva al desarrollo de los proyectos y finalmente nos lleva a la producción. Se han paralizado proyectos en el pasado, como el caso de Tía María, como el caso de Conga, y ciertamente no deberíamos de caer en eso nuevamente. Yo soy de los que creo que hay que reactivar esos proyectos de tal manera de poder generar esa actividad económica que tanto necesitamos, especialmente en estos momentos. Siguiente, por favor. Las empresas, definitivamente, las empresas mineras, la industria minera, dinamiza la economía local, genera empleo. Yo escucho a algunos periodistas decir que la minería no genera tanto empleo, pues, y por supuesto he escuchado a un congresista como Marco Arana decir que hay que sustituir el empleo minero por observadores de aves. Y la verdad es que cuando hablamos de minería estamos hablando de 200.000 puestos de trabajo directamente, absolutamente formales y descentralizados, que generan a su vez indirectamente 1 millón de puestos de trabajo. Y si es que agregáramos al sector informal de la minería, son otros 500.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de cerca de 2 millones de puestos de trabajo directos o indirectos. Decir que la minería no dinamiza la economía local con empleos, con servicios, con compras locales, es absolutamente vivir fuera de la realidad. Y también genera desarrollo de infraestructura, porque genera la necesidad de vías de comunicación, electrificación, comunicaciones, recursos hídricos, educación y salud. Decir que la minería no contribuye a todos esos sectores también es falaz, y es por eso que nosotros insistimos en que la minería puede encadenarse con todos estos sectores.
y que facilita el desarrollo sostenible. Nosotros estamos hablando de la minería formal, la minería que cuida el medio ambiente, la minería que tiene una gestión ambiental adecuada, que mejora la productividad en forma permanente, potenciando oportunidades y generando proyectos de desarrollo. Y por supuesto, contribuye con el fisco, con nuestros impuestos. Y los impuestos esencialmente estamos hablando que una actividad como la minera, que representa más de algo así como el 10-11% del Producto Bruto Interno, genera por encima de 30% de todos los impuestos que se pagan al fisco. Y esto no quiere decir que estemos pagando demasiados impuestos. Lo que quiere decir es que es un reflejo clarísimo que en el Perú hay mucha informalidad. La minería formal, la minería responsable, es la encargada de suministrar el 32% de todos los impuestos que recibe el fisco, representando tan solo el 10% del Producto Bruto Interno, lo cual genera o refleja esta informalidad que tenemos en nuestro país. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las claves para la reactivación de la minería? A pesar de la depresión económica global, el Perú mantiene una demanda por metales que producimos como son el cobre, el oro, el zinc, el plomo, la plata. Estamos viendo que están repuntando los precios de los metales y eso es producto de que el resto de las economías con las que nosotros tratamos están recuperándose y están demandando más metales. Decir que la minería tiene una vida de corto plazo es un absurdo. Cada vez se usan más metales en el mundo y el Perú está bendecido con recursos naturales y deberíamos de ponerlos en valor. Creo que una de las pocas frases atinadas que le he escuchado al presidente Vizcarra es decir que no podemos ser ricos en el subsuelo y pobres en la superficie. Y yo no puedo estar sino de acuerdo con ese dicho. Yo creo que es fundamental que pongamos en valor todos nuestros recursos mineros en favor de todos los peruanos y especialmente de los más necesitados. La gran y mediana minería son 100% formales. Emplea a más de 200.000 personas, como ya lo he dicho directamente, y a más de 1 millón de peruanos indirectamente. El portafolio de proyectos está valorizado en 60.000 millones de dólares. Yo no puedo ni siquiera pensar en contar esa cantidad de dinero, pero se requiere, por supuesto, respaldo político a nivel regional, local, a nivel nacional, para desarrollar estos nuevos proyectos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las claves de la reactivación para el caso de la pequeña minería y la minería artesanal? Son intensivos en mano de obra, ya digo, generan por encima de 500.000 puestos de trabajo. Se dedican principalmente a producir oro. Muchos aún no se han formalizado y hay que promover la formalización para así cuidar mejor el medio ambiente. Se estima que se emplean 100.000 trabajadores y unos 500.000, incluyendo los proveedores. La producción aurífera no formal al año serían unas 600.000 onzas de oro, que significan más de 1.000 millones de dólares anuales. Se propone un enfoque de formalización basado en generar incentivos para incrementar la productividad en toda la cadena de valor y un eslabonamiento con la industria local, proveedora de insumos y equipos. Siguiente, por favor. La reactivación del sector minero tiene muchas posibilidades porque tiene atributos. Las operaciones son remotas, una suerte de enclaves, están acotados en su territorio. La huella operativa está bajo vigilancia privada y por supuesto los campamentos, los comedores, los centros médicos están controlados, están acotados. La fuerza laboral organizada con sistemas rotativos, sistemas que van y trabajan por un tiempo y no salen del campamento minero. Los sistemas de seguridad industrial se utilizan también para efectos de los estándares sanitarios. La logística de ingreso y salida con pocos proveedores, con acceso regulado y protocolos. Por supuesto que esto requiere trabajar de la mano con las comunidades, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, con el gobierno central. Hay que generar confianza con difusión clara
del plan de reinicio de operaciones, de tal manera de que la gente esté tranquila de que se van a hacer adecuadamente. Siguiente, por favor. El sistema de trabajo rotativo del actual de 14 días de trabajo y 7 de descanso debería convertirse en 30 días de trabajo y 15 de descanso, o 60 días de trabajo y 30 días de descanso, lo cual, por supuesto, exige un esfuerzo adicional al trabajador minero porque no ve a su familia. Pero esta es la forma de controlar los contagios en esta pandemia. El incremento de controles sanitarios. Todas las empresas mineras estamos tomando pruebas rápidas y moleculares. El foco en guardia que ingresa y requiere monitoreo estricto los primeros 14 días. Hay que compensar el periodo sin producción y para eso hay que aumentar en la medida de las posibilidades la producción de las actuales operaciones y mejorar las leyes de mineral, pero no es fácil y por lo tanto también se requiere de respaldo para poder hacerlo. El acompañamiento del Estado para acelerar los plazos de autorizaciones y permisos. El silencio administrativo positivo es fundamental. Los plazos precautorios para la consulta previa y los IRAS. El avance del concepto de una ventanilla única. Y esto se aplica para toda la economía, no solamente para la minería. Siguiente, por favor. La mediana y la pequeña minería, actualmente la inversión se enfoca en operaciones que ya producen un flujo de caja y están operando. Esto es una oportunidad para los pequeños productores mineros que ya están operando con todos los permisos, dado que podrán acceder a tasas competitivas, con emisiones de deuda, financiamiento en base a sus flujos de caja futuros. Una buena alternativa de financiamiento es el e-factoring, que por supuesto conocen muy bien los bancos. Las acciones a seguir por las medianas y pequeñas mineras generarán más caja y flujo de efectivo, evitando sobrecostos y reduciendo gastos innecesarios, automatizando al máximo las operaciones, y esto se viene realizando en el sector minero peruano. Siguiente, por favor. En el caso de la gran minería, los grandes proyectos mineros se verán afectados porque en tiempos de crisis los inversionistas buscan activos que ya estén generando flujos de caja, y en eso es importante poner en valor y sacar adelante los proyectos. Se requiere un apoyo desde el sector público y privado para incrementar la oferta de flujos de capital en dichos proyectos. Será clave que las grandes empresas mineras logren llevar a cabo estos proyectos para poder afrontar en el futuro algunas otras crisis que se puedan presentar. Siguiente, por favor. Y es acá donde viene, siguiente, por favor, y es acá donde viene mi planteamiento. Tenemos que poner en valor todos los proyectos que tengamos a nuestro alcance. La tercera ola, como le hemos llamado, la cual debe venir después de la contención, por supuesto, de cuidar la cuestión sanitaria, de poner reactivar las operaciones, consiste pues en poner en valor todos y cada uno de los proyectos que tenemos a nuestro alcance a lo largo y ancho del país. De esta manera, el impacto positivo de estas inversiones será la generación de miles de puestos de trabajo y encadenamiento productivos que son tan necesarios para poner en marcha a nuestra economía. Siguiente, por favor. Las perspectivas de inversión en grandes proyectos tienen que ver con inversión pública y privada. Ustedes pueden ver cómo ha caído en el primer semestre del año 2020 la inversión, porque se han paralizado una serie de proyectos no solamente en el sector minero, sino proyectos también en el sector de la agroindustria, de las irrigaciones, lo cual no tiene nombre. Sinceramente, no se pueden paralizar las inversiones si es que queremos salir adelante como país. Siguiente, por favor. Las perspectivas de la reactivación en los próximos meses dependerá, por supuesto, de la obra pública, de los proyectos que están en la congeladora. Majes Iguas 2, Chavimochic 3, están paralizados. Eso hay que sacarlos adelante. Majes Chavimochic 3 está paralizado al 80% de avance de obra. El gobierno ha decidido retirar
de la región, a cargo de la región, el proyecto Chavimochic 3 y pasarlo al Ministerio de Agricultura. Ojalá que eso permita acelerar este proyecto. Lo mismo han hecho con Majes Siguas 2. Todo eso generaría puestos de trabajo en La Libertad, en Arequipa, que tanto lo necesitan. Y en la obra pública hay que hacer asociaciones público-privadas, autofinanciadas, proyectos que permitan generar mucha construcción, que a su vez genera muchos puestos de mano de obra. Siguiente, por favor. Debemos poner en valor todos los proyectos, como digo, Chavimochic 3 con la presa de Palo Redondo, que ha pasado al Minagri, el proyecto Majes Siguas 2. ¿Por qué no decir la presa de Paltiture en el Valle del Tambo, que por supuesto generaría mucha mejor calidad de agua para las poblaciones, para los agricultores, y que podría permitir el desarrollo del proyecto de Tía María? Hay que poner en valor estos proyectos y significarían miles de nuevos puestos de trabajo descentralizados y con encadenamientos productivos. La inversión, siguiente por favor, la inversión minera lamentablemente fue subiendo en, siguiente lámina por favor, fue subiendo en las épocas donde hubo promoción de la inversión. Creo que se ha quedado congelada la presentación. Ahí está. Fue subiendo, no, la anterior por favor. Fue subiendo hasta el año 2013 y ustedes sabrán quiénes fueron los gobernantes en esa época, y luego comenzó a caer, y también sabemos quiénes fueron los gobernantes. Lo que es concreto es que hubo una subida de la inversión y luego hemos venido decayendo. Esta situación hay que revertirla, porque la verdad es que países exitosos en el mundo como Canadá, Australia, han sabido poner en valor sus recursos minerales y de esa manera desarrollar sus respectivos países. Decir que la minería no contribuye al desarrollo nacional es un absurdo. Los mejores años de crecimiento coinciden con el crecimiento de la minería en nuestro país, y como decía al comienzo, yo estoy convencido que tendremos recursos para 800 o 1000 años en minería. Esto no es una cosa de pequeños volúmenes. El Perú tiene muchísimo potencial. Siguiente, por favor. Para eso hay que destrabar los proyectos, y los proyectos, por supuesto, tienen que ver con proyectos en el sur, como Tía María, que por supuesto podría desarrollarse de la mano de un reservorio como Paltiture. Zafranal podría desarrollarse también en Arequipa, Pampa del Pongo, San Gabriel en Moquegua, Mina Justa en Ica. Todo eso reactivaría el sur del Perú. Y en el norte tenemos Michiquillay en Cajamarca, Galeno en Cajamarca, Conga en Cajamarca. Tenemos los sulfuros de Yanacocha, La Zanja, Tantahuatay. Y por supuesto, La Granja, que se conoce hace muchos años, y Cañariaco, que está en el departamento de Lambayeque, en la comunidad de Cañaris. Lambayeque, que ha sido tan golpeada con esta pandemia. Yo creo que no hay derecho que no pongamos en valor todos estos proyectos. Siguiente, por favor. Y lo cierto es que la sostenibilidad, que es algo muy importante y que de acuerdo a Naciones Unidas se interpreta como el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y por supuesto el desarrollo económico. Y todo eso se puede hacer con asociaciones público-privadas y con modelos de obras por impuestos. Y es en eso que puede contribuir enormemente la minería. Siguiente, por favor. La inversión pública y privada es el principal motor del desarrollo económico y social. Mucha gente cree que cuando hablamos de inversión privada, estamos hablando solo de la inversión extranjera. Y del 100% de la inversión en nuestro país, 20% es inversión pública, que por supuesto tiene que ser bien hecha, y 80% es inversión privada. Y de ese 80% de inversión privada, 80% es inversión peruana, nacional, y por lo tanto somos nosotros los peruanos los primeros que tenemos que sacar la cara por nuestro país. Cuando en el Congreso se discute sobre la empresa privada, tienen que entender que es la micro, la pequeña, la mediana, la gran empresa peruana, que son la mayoría de los que hacen las inversiones en nuestro país.
y que por lo tanto hay que promoverla y hay que fomentarla. Siguiente, por favor. Estamos viviendo tiempos difíciles para todos. Las iniciativas del gobierno para parcialmente combatir el impacto del coronavirus, en el Perú, a través de un decreto supremo, se autorizó a los gobiernos regionales y locales a usar los recursos que reciban por canon, sobre canon, regalía minera y FOCAM para el financiamiento o cofinanciamiento de la ejecución de las inversiones públicas de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Y eso, por supuesto, está generando cierta reactivación. Esto contribuirá al cierre de brechas de infraestructura o al acceso a servicios, dado que impedirá que la capacidad de producción de servicios disminuya. Y, por supuesto, inversiones también en salud. Siguiente, por favor. Por ello, se viene impulsando a nivel global una agenda conjunta entre el sector público y el sector privado. Y en ese sentido, los objetivos de desarrollo sostenible son muy importantes, entendidos como el cuidado del medio ambiente, como respeto a las comunidades y, por supuesto, con desarrollo económico. Del cuero salen las correas y es por eso que necesitamos promover esta inversión. Siguiente, por favor. Y es evidente, siguiente, por favor. Y es evidente que tenemos que ir a un esquema distinto, de pensar que solo la empresa tiene responsabilidad social, a un esquema donde el objetivo es el desarrollo común, el desarrollo de la economía, el desarrollo social común, donde la empresa participa de esa responsabilidad social a la cual nosotros hemos llamado responsabilidad social compartida. Tenemos que dialogar entre todos los peruanos para sacar adelante los proyectos y así generar ese desarrollo que tanto deseamos. Siguiente, por favor. ¿Y qué roles debería jugar cada actor en este modelo? Pues evidentemente persigue la participación de todos los sectores involucrados en la búsqueda del desarrollo sostenible como el bien común, priorizando la inversión social en infraestructura básica, en educación, en salud, en economía local. Siguiente, por favor. Todos los sectores tenemos que promover y asumir nuestras responsabilidades. Las empresas mineras en explorar y establecer potencial, invertir de forma eficiente tanto en la economía como en lo social y lo ambiental. El Estado debe definir reglas y acelerar procesos, generar entornos favorables a la inversión, proveer a las comunidades de servicios básicos, asegurando la contribución de los beneficios. Y por supuesto las comunidades, especialmente las altoandinas, conocer los beneficios y los aportes de la minería responsable, propiciar un clima de armonía y entendimiento y desarrollar capacidades que faciliten el trabajo. Todos tenemos que mantener un diálogo constructivo y respeto a la ley y al Estado de Derecho. La minería peruana no es la única solución, pero es uno de los aspectos que puede coadyuvar, puede contribuir al desarrollo económico, a la lucha contra la pobreza, a la descentralización de nuestro país, y en ese sentido es que yo creo que hay una gran contribución. Siguiente, por favor. Yo les agradezco a ustedes, he estado notando que han habido algunos comentarios de que uno puede estar haciendo un lobby minero. Yo no pretendo hacer lobbies mineros. Yo lo que sí creo es que el Perú ha sido bendecido con recursos naturales y que tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de ponerlos en valor, especialmente para las clases más necesitadas de nuestro país. Muchísimas gracias.